Me acompaña por favor en el libro de Juan, capítulo 21, Please come to John chapter 21. 21, 21. que voy a leer desde el 20 para que se entienda un poco mejor. I will read from the 20 so you can understand better. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hay en otra versión, There's another version en el texto que dice: ¿y qué a ti? En otra versión dice, un poquito como más fuerte, pero dice: ¿qué te importa a ti? What does it matter to you? ¿Qué tiene que ver contigo? El tema de hoy se Today's llama sermon's title, Sígueme, dice Es- Jesús. Follow Me, says Jesus. Seguir a Jesús, le hago esta pregunta, hermano. I Para ask you this todos. question for everyone. ¿Es fácil seguir a Jesús? Is it easy to follow Jesus? Usted sabe la respuesta, bueno, todos sabemos, ¿verdad? We all know the answer. ¿Cómo le ha sido para usted? Si es fácil o no es fácil. How it's been for you, whether it's been easy or uneasy. A veces queremos seguir a Jesús Sometimes we want to follow Jesus en todo lo que Él dice y habla, and everything he does and en sus speaks mandamientos, in his commandments. pero a veces nos But sometimes- desenfocamos del punto. We lose focus. Hace tiempo, A while back, cuando yo andaba trabajando con un grupo de personas, when I was working with a group of people, esto me pasó. this happened to me. Cada quien hacía su trabajo, pero éramos un equipo. Everyone did their own task, but we were a team. Y yo veía cómo los demás trabajaban muy rápido. And I seen how others would work fast. Y yo quería alcanzar su velocidad de ellos, And I wanted to reach their velocity, pero no podía. but I couldn't. Bueno, yo sentía que no podía. I felt like I couldn't. Y cuando terminábamos, And when we were done pues with our task, yo me quedaba callado. I would just stay quiet. Y seguíamos trabajando And we después. will keep working. Pero de tanto y tanto como que me frustré. But of so much of seeing this, I got frustrated. Y le dije a la persona: And I told the person, ¿cómo le haces para trabajar tan rápido que yo how no do you puedo? do it to work this fast? Y me dijo esto: And he said this, tú vas a la iglesia, ¿verdad? you go to church, right? Le dije: sí. And I said, yes. Dice: bueno, cuando uno va a la He said, iglesia, well, when someone goes to church, va a lo que va. goes to what they go for. Cuando tú te enfocas en las demás personas, When you focus in the rest of the people, no avanzas. you don't advance. Cuando te enfocas en lo que no es tuyo, When you focus on what's not yours, tardas para avanzar. you take longer to Dijo: así es esto. advance. This is how it is. Dice: me dijo así: yo no me fijo en lo que tú He haces. said, I don't look at what you do. Yo me fijo en lo que yo hago. I look at what I do. Haz lo tuyo y yo hago lo mío. Do what you do, and I will Hermano, do así me what I dijo do. la persona. This is what this person told Y me, se me quedó. and it got stuck with me. Y bueno, pasó el tiempo y pues ya empecé Time mal, ¿verdad? passed. Acompáñeme a Mateo 16, por favor. Come to Matthew 16. Mateo 16, 24. Matthew 16:24. El Espíritu Santo me habló y me dijo: sígueme, The Holy Spirit spoke to me and said, follow me, sígueme. follow me. Y me dio este verso. And he gave me this verse. El 16, 24 dice: 16:24. entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por eso la pregunta que les hacía: ¿es fácil seguir a This is Jesús? why I asked you this question. Is it easy to follow Jesus? Mire, yo este verso This lo verse, puse en 3 partes, bueno, en 4. I divided it into 4 parts. Venir en pos de mí, el que lo quiera seguir. Jesús tenía, seguirlo To follow Jesus,
Cuando Jesús vino a la tierra tenía muchos discípulos. When Jesus came to earth, he had many disciples. Lo seguían. They will follow him. Pero en verdad todos lo seguían But in reality, porque lo querían o querían algo de él. everyone followed him because they wanted him. Unos lo querían a él, otros querían por lo que Some wanted him. les sanaba, otros porque les daba de Some comer. because they will be healed, some would be fed. Pero mire, ser un seguidor o ir en pos de Jesús es una decisión personal. To be a follower is to make their own decision. Porque muchos son creyentes, Because many are believers, pero pocos los que le siguen. but little who follow him. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say with this? Que hay mucho cristiano, There's many Christians, pero aún así siguen haciendo su propia voluntad but there are many that are doing their own will y no lo que Jesús dice. and not what Jesus says. Un seguidor A follower está al tanto de lo que hace al que sigue, en este caso a Jesús. is following Jesus. Por ejemplo, For example, si usted se mete ahí al internet, al YouTube, if you get into YouTube, y se mete a una página you get into a page de deportes, por ejemplo. of sports. Si usted mira, tiene, vamos a hablar, un ejemplo, un canal de deportes. For example, a sports channel. Si usted le mira, tiene millones de seguidores If you see, it has many followers y activan lo que dice en la campanita para que las notificaciones le lleguen cada vez que hay una noticia nueva, and they have a subscription button. ¿cierto? Y a veces el teléfono suena y suena por las notificaciones. Sometimes the phone rings and rings because of the notifications. Y no solamente en deportes, hermano. And not only of Puede ser sports, cualquier otro canal. but it can be any other channel. Pero eso demuestra que la persona está al tanto al que está siguiendo, But this demonstrates that this person is sea de películas, with políticos, movies, actores, politics, actors, quien sea. anyone or anything. La persona está al tanto de lo que está haciendo aquella persona en el canal. The person is keeping up with such thing. Pero para que nosotros podamos seguir a Jesús, But so we can follow Jesus, debemos de conocer a Jesús. we must know Jesus. Tenemos que saber quién es Jesús, We must know who is Jesus. qué hace Jesús, What does Jesus do? qué habla, What does he speak? cómo piensa, How does he think? qué es lo que quiere Jesús. What is it that he wants? En San Juan 6, versos 66, el Señor les dijo, ahora comerán que iban a comer su carne y beberían su sangre. Cuando escucharon esto los discípulos, When the disciples heard this, muchos discípulos retrocedieron, many los disciples que le seguían, stepped back for those who followed Jesus porque no entendieron. because they didn't understand. Pero en verdad lo que Dios quiere, In reality, what God wants, la primera parte que leímos, hermanos, and the first si part that we regresa read, otra vez if we come back a Juan, to John, perdón, a Mateo 16, to Matthew 24. 16:24, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, la pregunta es, the question is, recuerda que dijimos que es una decisión personal para el que quiere seguir a Jesús. remember it was a personal decision for those who want to follow Jesus. No me conteste, pero Don't answer, ¿usted ha tomado esa decisión? but have you taken this decision? Porque vamos a ver por qué, si decidimos seguir a Jesús, ¿qué Let's see tenemos que why. hacer? If we follow Jesus, what must we do? ¿Usted ha visto personas que dice que son Have you seen people cristianos o that say they're creyentes, Christians or believers, pero es como que se llevaran una doble vida? but it's like if they had a double life? En la iglesia, At church, todos bien formaditos, bien, everyone is se habla formal, bonito, they speak nicely, pero fuera de, but outside, a veces es lo contrario. it's the contrary. Eso no es seguir a Jesús. This is not to follow Jesus.
Eso es falsedad. This is false. Eso es, se escucha fuerte, pero ese es ser doble cara. It's being two-faced. ¿Usted cree que a Dios lo podemos engañar? No. Lo que somos acá What we are here es lo que deberíamos ser en casa is what we must be at home, y viceversa. and vice versa. Yo he escuchado, hermano, he escuchado, I've heard, no aquí, pero he not escuchado, here, but I've heard que los hijos a veces se quejan de los padres, the children sometimes que porque en la iglesia tratan bien a la esposa y hablan bonito a los hijos. Pero cuando llegan a la casa when they get home es todo lo contrario y Es eso es doloroso, contrary, and this is hurtful porque nada más están aparentando. because it's just an appearance. Si usted y yo ya tomamos la decisión de seguir a If you Jesús and I took the decision to follow Jesus, y decimos que sí queremos and seguirlo, we say that we do want to follow him, en ese mismo verso dice, in the same niéguese verse, a sí mismo. it says, must ¿Qué es deny negarse a themselves. sí mismo? What is it to deny ourselves? Es donde nuestra voluntad Is where our will ya no es. is no longer, Es hacer la voluntad del Señor. is to do God's will. Pero a veces, cuando uno va But comenzando, sometimes, no sé si estoy bien en decirlo porque es entendible, pero cuando uno es nuevo, when someone is new, quiere seguir a Jesús, they want to follow Jesus, pero el mundo lo atrae todavía. but the world still attracts them. Pero el que ya tiene tiempo, ya ha decidido seguir completamente, definitivamente But a that Jesús, who already said they will follow Jesus completely, tiene que negarse they must deny a sus deseos carnales, their desires, their a fleshly lo que quiere del desires, mundo. to what they want of the world. Si me acompaña a Juan 6:38, John 6:38, porque cuando Jesús vino a la tierra, when Jesus came to earth, Él no vino a hacer lo que Él quería. he didn't come to make his Y, own will. y este es el perfecto ejemplo And this is the perfect example que tenemos para seguir. that we have to follow. Juan 6:38 dice, John 6:38 says, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. En Juan 5:30, la parte B dice, John 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermano, brother and sister, negarse a sí mismo to deny ourselves es no hacer la voluntad nuestra, is not to do our own will, sino la de Dios. if not God's will. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? How is the will of God? Buena, Good, perfecta perfect, y agradable. and pleasing. Pero la de nosotros, cuando comenzamos, ours- es todo lo contrario. When we start, it's the contrary. Pero si decidimos seguir a But if we Jesús decide to follow Jesus y que nuestra voluntad ya no esté and our will is there no como longer, cuando empezamos, just as we sino started, hacer la voluntad del Señor, if not to do God's will, en verdad nos conviene in reality, it's convenient for us hacer la voluntad del Señor. to do God's will. Dice, cuando hacemos la voluntad de Dios, It says when we do God's will, ya no cabe el yo the I is no longer there, o el ego or the ego, o el orgullo o el yo or the creo pride, or that the I believe, o el yo pienso, or the I think, sino lo que dice Dios en su palabra if escrita. not what God says in His Word, as it is written. La pregunta es esta, The question is, ¿le cuesta hacer la voluntad de Dios? is it so much for you to do God's will? Hermano, perdóneme si le hago varias preguntas, pero es que Forgive me tengo if que. I'm asking so many questions. Cuando uno está muy apegado a lo que es las cosas del mundo, When someone is too attracted to the world, sí es complicado hacer la voluntad de it is Dios, complicated to do God's will porque el alma quiere lo de allá.
because the soul wants that. El espíritu quiere a Jesús. The spirit wants Jesus. Y es una pelea dentro del ser humano. And it's a battle inside of the human being ¿A quién hacer caso? to whom we should listen. Yo creo que todos hemos experimentado esa batalla dentro de nosotros. I believe we all experience this battle inside of us. Hubo un tiempo There was a time en que yo me acuerdo que yo comenzaba and where I remember where I started, en el Evangelio. Y en el trabajo yo me apuraba a at work, trabajar. I would hurry up to En otro work trabajo, no el que les comenté al principio. in another job, not in the one I me mentioned apuraba. earlier. Y terminaba temprano mi trabajo. And I would finish fast. Y yo sabía que si me salía temprano me pagaban lo que And me I tenían que knew pagar. if I left early, they would pay me what they had to pay me Porque tenía otras prioridades. because I had other priorities. Que aunque yo sabía que a veces había servicio, pero prefería hacer lo que me gustaba. But I preferred to do what I liked. Yo prefería el deporte, I preferred the sports, ver el soccer. watch soccer. Eso es lo que me atraía demasiado, hermano. That is what attracted me so much. Yo prefería ver el juego que a veces venía a un preferred servicio To watch cuando comenzaba. soccer Y como en than el, service en el trabajo, at work. si yo trabajaba 4 horas, me If pagaban I las 8 worked horas. four hours, they would pay me 8 hours. No me preocupaba por eso. I wouldn't worry about it. Pero eso se fue trabajando por la palabra. But this was worked by the word. Ahora, una persona que ya tiene edad A espiritual person that has age spiritually no debería estar así. shouldn't be this way. Debería estar enfocado en lo que dice They must be Jesús. focused on what Jesus says. En Filipenses 2, In Philippians 2, verso 6. 6, ¿Sabe que Jesús es perfecto? you know Jesus is perfect, Perfecto en hablar, perfect in speaking, perfecto en enseñar, perfect in teaching, su conducta, their conduct, his es conduct. caballero. He's a gentleman. Él no obliga a nada a nadie. He does not obligate anything to anyone. Jesús le respeta su voluntad. Jesus respects your will. Jesús es paciente. Jesus is very patient. Dice Filipenses 2, Philippians 2, versos 6 y 7. 6 and 7. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo con S. Hermano, la palabra siervo es una persona que sirve a The word Dios. servant is a person who serves God, Mire, que voluntariamente that voluntarily se somete a la voluntad de submits Dios to the will of God y se mantiene obediente, and maintains obedient, y esta palabra, and this word, y leal, fiel al Señor. faithful to God. Esto es un siervo. This is a servant. Cuando nosotros nos negamos a sí mismos, When we deny ourselves, deberíamos ser siervos de Dios, we must be servants of God, donde nuestra voluntad ya no está como to where our will primero. is not first. No, ahora es la voluntad del Señor. Now is God's will that is first. Hacer lo que Dios nos está mandando. To do what God is sending us to do. Hacer lo que Dios quiere para nosotros. To ¿Sabe? do what God wants for us. Creo que todo lo que Dios nos pide a nosotros, I believe that everything that God asks of us, si ya nos rescató de donde estábamos, if He rescued us from where we were, y si decidimos seguirlo, and we decide to follow Him, y nos negamos a nosotros mismos, and we deny ourselves, y si vamos y hacemos la voluntad del and Señor, we do God's will, y si ya sabemos y vimos que la voluntad de Dios and then we know and we es see that buena, God's will is perfecta y good, agradable, perfect and pleasing, ¿qué tenemos que perder? what are we losing? Nada. Nothing. Al contrario, yo veo que ganamos. We win. Ganamos.
we win. Piensa en una familia que Think of a family. solo es un ejemplo, hay 5 It's hijos just an example. There's 5 children y no tienen a la mamá. and they don't have their mother O al papá. or their father. Hermano, les es complicado a la familia cuando les falta un padre It's o complicated la, to the o la mamá. family when there's no mother or no father. Y a veces los hijos no se forman como deberían de formarse. Sometimes the children are not formed properly. Pero cuando tienen a los dos padres, al papá y a la But when mamá, they have both parents, the y los mother dos and the buscan father, de Dios, and they both seek God, los hijos 100% que van a ganar, the children 100% they will van a win. estar bien. They will be okay. Nosotros si nos sometemos a la voluntad de Dios, Us, if we submit to the will of God, 100% es que vamos a ganar 100% we will y win. nos va a ir bien, And it hermano. will go well for us. Pero si todavía siente ganas como que de que quiere But hacer if su you still voluntad, feel like you need to do your own will, cuando la palabra es muy clara when the word is very clear y el Señor nos pone ejemplo, and the Lord gives us examples, que aún siendo Él Dios, even being Him, God, se sometió was submitted. e hizo la voluntad del Padre He did the will of His Father, tal y como le dijo. just as He was told. El Señor Jesús no hizo nada Jesus didn't do anything por su propia cuenta, by His own will. hizo lo que el Padre le mandó. He did what His Father sent Him to do. ¿Cómo nos iría a nosotros How will it go for us si obedecemos paso a paso if we obey step by step los mandamientos que Dios nos manda? the commandments that God sends us to follow? Yo lo veo una victoria 100% segura. I will see 100% victory. Por lo que nos han enseñado, si trabajamos los frutos del Espíritu Santo, If we work the fruits of the Holy Spirit, si tenemos la relación buena con Dios, if we have a good relationship with God, la relación con nosotros mismos, the relationship amongst ourselves, si esas dos partes están bien, if those 2 areas are good, ¿será que nos costará llegar con el prójimo? will it take long for us to get to Him? La respuesta es no. The answer is no. Pero si no hay paz con el Señor, But if there's no peace with the Lord, ¿habrá gozo en nosotros? will there be any joy? No hay. There ¿Será- wouldn't. ¿Será que le tendremos paciencia al prójimo si no hay gozo? Would we be patient with our neighbor? Es complicado, hermanos, have to- relacionarnos con el prójimo It will be very difficult for us si to no get tenemos along lo with our primero. neighbor if we don't have the first thing. No levante la mano, pero ya se aprendió usted los frutos del Espíritu Santo. Don't El raise triángulo. your hand. But you know the fruits of the Holy Spirit. ¿Sabe cómo nos ha ayudado muchísimo ese triángulo, hermanos? Do you know how much this has Demasiado. helped us? A lot. La fe Faith, para acercarnos a Dios, para to creerle. get closer to Him, Y to vemos believe in que Him. esa es And we see that this la relación de nosotros con The Dios, relationship hacia Dios, no Él con between nosotros, us and God, not Him and nosotros us, hacia Él. us towards Him. Podemos hacer la paz con Él cuando nos ponemos a We can make the cuentas. peace when we have an account with Him. Nos perdona. He forgives us. Y después de eso tenemos que mantenernos And after this, we must Fieles. maintain fieles, hermanos. faithful. Si esos 3 frutos están con nuestro These Señor, 3 fruits no tendríamos que tener tristeza en nuestra are with persona. us. We must not be sad. Tendríamos que estar gozosos. We must be joyful. Y si hay gozo, And if there's joy, aplicamos la mansedumbre para nosotros, aunque las circunstancias We estén como apply it. estén, even though the circumstances are how they are, o hagan lo que hagan las personas en contra de or nosotros, whatever the people do against us, podemos mantener la calma. we can maintain it calm. El dominio propio, hermanos, Self-control, donde le ponemos un alto a nuestros deseos. where we stop our desires. Si esa parte con nosotros también está bien, If that part with us is good, creo que para llegar con el I prójimo, believe that to get to your neighbor, yo le voy a decir algo, I la will verdad, tell you something.
paciencia me ha faltado mucho. I've been lacking patience, Y yo creo que Dios me ha trabajado más en eso. and I believe God has worked in this with me. Pero ahora puedo aplicar paciencia. But now I can apply patience. Antes era como explotaba rápido, hermano. Before, I would just explode. Y si hay paciencia, And if there's patience, se puede aplicar la benignidad. this can be Comprender a la applied persona. to comprehend the person. El que no tiene paciencia That who doesn't have patience no puede comprender a la persona. cannot comprehend the person. En lugar de comprenderla, lo va a acusar o lo Instead of va comprehend, a they will dañar. accuse them and harm them. Y una vez que se aplique la benignidad, And once this is applied, puede aplicar la bondad. they can apply Viendo todo esto, all of this es la voluntad de Dios. is the will of God. ¿Qué perdemos en hacer todo esto? What do we lose in doing all of this? Porque si analizamos el triángulo, If we analyze the triangle que es la voluntad de Dios That is the que will of hagamos God. nosotros, for us to do, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué sería what would nuestra be the voluntad? contrary? What would be our will? Está feo, hermano. It will be horrible. Chocamos en todos lados. We will bump everywhere, En ningún lado nos van a querer. and nowhere they will want us. Usted no ha escuchado que a veces dicen las personas, ay, Have you viene tal heard some persona. people? Y nada más escuchar el nombre, como que les opaca todo el ambiente. Amén. Ok, voy a regresar acá. I will come back here. Siervo. Nuestro deber ahora es ser siervos. Servant. To our will now is to be servants, Negarnos a nuestra voluntad y To hacer la deny our voluntad del will. Señor. to do God's will, Ser siervos totalmente. to be servants. Dice, y tome su cruz. And take your cross. Hermano, ¿qué es tomar su cruz? What is to take your cross? Yo veo el ejemplo perfecto nuevamente en Jesús cuando Él tomó su cruz. I see the perfect example when Jesus took his cross. Tomar la cruz, dice, To es carry the enfrentar cross. las situaciones del día a día. ¿Habrá cosas o momentos no tan agradables? There will be unpleasing Y, moments y quizás sufrimiento. and perhaps Escuche esto. Y quizás rechazo de familiares rejections of families, o conocidos. Pero seguimos cargando la cruz but we will continue to carry the cross por amor a Jesús. for the love of Jesus. Seguimos a Jesús a pesar de cualquier We follow circunstancia. Jesus regardless of the circumstance. No sé usted, I don't know about you. o a lo mejor sí, no lo sé. Perhaps yes, I'm not sure. Amistades lo han cortado porque usted decidió ser cristiano. There's been people that have cut you Familiares lo han in their rechazado circle. Families have rejected you por seguir a Jesús. for following Jesus. A pesar de todo eso, seguimos hacia adelante. After all of this, we continue moving forward. Ahora, tomar la cruz, cargar su cruz, To carry your cross no quiere decir que todo el tiempo doesn't mean that va a estar all en the time aflicciones. you will be in afflictions. No siempre, hermano. Not all the time. Pero tomar la cruz But to carry your cross implica estar con Jesús. implies to be with Jesus. Ahora, usted ha escuchado en otras partes del mundo que ya son Have you heard perseguidos, elsewhere que los asesinan por seguir a Jesús. that they've been assassinated for following Jesus? Gracias a Dios aquí no pasa, no estamos en ese momento. Thank God we're not in this moment, Pero sí podemos hacer algo but we can do something por el hermano o la hermana. for the brother or sister. Podemos orar. We can pray. No tenemos que sufrir We don't algo have to suffer para orar. something to pray. No tenemos que estar pasando por algo para We don't have clamar. to go through something to cry out.
Tomar su cruz, hermano, To carry implica your una cross responsabilidad. a responsibility Donde usted usted y yo estamos where you and comprometidos. I are compromised Sin importar lo que digan de ese without lado worrying o what de este lado. this side says or that side says. Esa es la razón que por eso leí This al is the principio. reason why I read in the beginning Cuando Jesús dijo, ¿y a ti where qué? Jesus said, "And to you what? Tú sígueme. You follow me." Esto es lo que Dios pide de nosotros. This Que is what God tomemos asks. nuestra cruz. Let's carry our cross. Hermano, si te hicieron el feo por allá, déjalo. If they harmed you over there, let them. Porque sabe, Because you know, si alguien ya te rechazó de ese lado if someone had rejected you on that side, o dijeron algo or they said something y no te gustó and you didn't like it, y decides, no, pero ya no voy a seguir a Jesús porque allá... and you decide not to follow Jesus because they said something over there, La pregunta es, the question is, ¿somos seguidores de Dios, are we de Jesús, followers of Jesus de todos los días o por temporadas? of all days or seasons? Porque el Dios que tenemos no es un Dios de Because the God tiempos, that we have is not God of es un Dios seasons. eterno. It's an eternal God. Es un Dios eterno, hermanos. It's an eternal De God todos los días. of every day, Todos los días. every day. ¿Cuál es la razón What is the reason que usted o yo That you oramos and I todos los días? pray every day? Porque sé que existe un Dios Because eterno. I know that there's an eternal God. Sé que siempre me escucha. I know that He always listens. Aún si estoy contento, hermano, Even if I'm Él happy, sabe y me escucha. He knows and He hears me. Si estoy afligido, If I am afflicted, Él lo ve y sabe He y me sees it ayuda. and He knows and He helps me. Es un Dios que no cambia. It's a God that doesn't change. Él va a estar ahí He siempre. will be there always. Pero es uno, But it's oneself, es la persona is the person que decide si va a that estar ahí. decides to be there. Pedro dijo que iba a estar con él todo el tiempo Peter said He will be with him all the time, y lo negó 3 veces. and he neglected him 3 times. Pero mire cómo es Jesús. But look how Jesus is. Después de que lo negó 3 veces, After he neglected him 3 times, Jesús lo condenó. did Jesus condemn him? No lo condenó. He didn't. Eso no le dice a usted que es un Dios lleno de amor, This tells you, un isn't Dios this a misericordioso, God that is merciful, un Dios full of perfecto, love, a perfect God, un Dios que nos entiende. a God that En todo. understands us in everything. Hermano, el ser humano a veces es muy The cambiante. human being changes. ¿Pero por qué es cambiante? Porque se mueve con el alma. But why do they change? Because they move with their soul. Si nos movemos en el espíritu por la If palabra, we move with the Spirit by the Word, no seríamos cambiantes a cada we rato, wouldn't be changing all the time. sino que solamente haríamos lo que pide el Señor. If not, we will do what God says. Usted sabe, You know, acompáñame a Isaías 53, por come favor. to Isaiah 53. El Señor desde que vino a la tierra, o desde antes, The Lord, when He came to earth, Él sabía lo que iba a hacer. He knew what He was going to do. Y siguió instrucciones aquí en la tierra. And He followed instructions here on earth. Él cargó su cruz. He carried His cross. Ahora, no estoy hablando tanto de la cruz física. I'm not speaking so much of the physical cross. Estoy hablando de lo que Él hizo por I'm nosotros. speaking of what He has done for us. Dice en el 53:3, dice que despreciado, 53, 3. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, su cruz de él no fue His cross wasn't nada fácil. anything easy. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos Therefore nosotros. God carried all the sins. Angustiado él y afligido, Anguished no and abrió su afflicted, boca. he didn't open his mouth. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí. Hermano, esta es la cruz del Señor. This is the cross. Juzgue usted mismo, Make your own judgment, pero tomar nuestra cruz but to carry our cross individualmente individually, no es nada comparado a lo que el Señor hizo. it's nothing compared to what God has done. Nada. Nothing. Uno decide, hermano. A esto nadie está We obligado. decide, and this is, no one is obligated. Nadie. No one. Por eso usted ha visto que personas This llegan is why you've seen that people come y se van. and people go. Personas que han venido. People that have come. Mire, este ejemplo. Cuando se levantó For el example. edificio, When this building was being constructed, cuando se hicieron los parqueos when the parking lot was being made, y cuando veían que la ciudad ponía obstáculos, and when they would see that the city would put obstacles, hermano, algunos no aguantaron some y couldn't keep retrocedieron. up. And they went back. Ahora, y puedo decir And I can say que son más los que creyeron y That it decidieron was- seguir hands that believed and decided to continue que los que retrocedieron. than those who moved backwards. Quizás en las mentes de ellos era una locura, Perhaps in their minds it was crazy. pero hermanos, tomar y cargar su cruz cada creyente, To take and to carry your cross for every believer, no sé si está bien decir esta palabra, pero I'm not sure if it's good to say this, no es fácil para todos. it's not easy for everyone. Hoy el pastor me preguntaba, Today the pastor asked me ¿cuántos años yo tengo aquí? how many years I've had here. Pues ya son varios años, son Well, muchos años. it's many years. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera But retrocedido? what would have happened if I moved backwards? El afectado no nada más hubiera sido yo, I wouldn't have only been affected, sino la familia. if not the family would have been affected. Ahora, usted está aquí Now you're y here, gracias a Dios que está aquí. and thank God that you're here. Pero el punto no es quedarse aquí, The point is not to sino stay here, seguir hacia adelante, if hermano. not to continue moving forward. Porque usted y yo ya estamos en el camino. You and I are already in the walking. La última parte The last part que dice, that says, y sígame. follow me. Recuerde que la primera parte del verso dijo, Remember the Si first part of the alguno- verse says, quiere seguirme. if anyone wants to follow me, Pero la última parte dice, sígame. but the last part says, follow me. Si ya decidió, sígame. If you decided, follow me, Seguir a Jesús, to follow Jesus, hermano, ya debemos de saber we must know que no va a ser su voluntad ni that mi it will not voluntad. be your will nor my will. Cuando uno hace su voluntad todavía, When someone still does their own will, hermano, está como medio tibio, por decirlo. it's lukewarm. O es estamos o no estamos. It's either to be or we're not. Seguir a Jesús To follow Jesus, es un compromiso. it's a compromise. Serle fiel, To be faithful, leal, comprometido, and compromised,
atento a sus pisadas, attentive a lo que habla, to what he speaks, imitarlo en todo. imitate him in everything. En otras palabras, In other words, ser como esclavo de Jesús. to be like slaves Ahora. for Jesus. Un esclavo A slave no ejerce su voluntad. doesn't exercise their own will. Un esclavo solamente recibe A slave órdenes. only receives orders. Tal vez le parezca complicado esto, Perhaps this may be complicated for you, pero no lo veo complicado. but don't look at it complicated. Usted mismo sabe y usted decide. You know and you decide. En Marcos 10, Mark 10, 21, dice, yo lo leo. 21. Está hablando del joven rico que guardaba todos los mandamientos. Pero Jesús le dijo, porque el joven dijo, yo hago todo esto. Jesús le dijo, una cosa te falta. Dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo todo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Toma tu cruz. Hermano, cuando le dijeron eso al hombre, yo creo que sintió When they como told this to him, le dieron duro. he felt it. Porque el 22 dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, cuando uno empieza en el Señor y va caminando, y va someone starts in caminando, y the va Lord, caminando, y va comprometido, And they go compromise. y el creyente va obteniendo, The va poseyendo, Continues to obtain. si el Señor le da la orden exactamente But if que the este Lord hombre rico, Gives them orders just like this rich man. despójate de tus posesiones, de tus propiedades, y haz tal cosa. A veces el creyente no quiere porque ama lo The que believer tiene. doesn't want because they love what they have. Y dice, pero es que a mí me costó trabajo. But they say this took a lot. Sí, pero ¿quién le dio la sabiduría? Yes, but who gave you the wisdom? ¿Quién le dio la salud para Who trabajar? gave you the health to work? ¿Quién le dio las fuerzas, las ideas? Who gave you the strength, the ideas? ¿Sabe por qué mucho creyente a veces retrocede? Do you know why many believers Por move esto. backwards? For this. Porque piensa que está bien, Because they think they're okay, pero en verdad ama más a lo que but in tiene que a reality, Jesús. they love more for what they have than Jesus. Y no se quiere despojar de lo que ya tiene. They don't want to let go of what they have. Hermano, el día The day que Dios nos lleve en el that rapto, God takes us in the rapture, no nos vamos a llevar pero ni una pluma, we will not take not one thing, ni un celular. not one cell phone. Todo ahí se va a quedar. Everything will stay. La cuenta en el banco, The el carro, la account, casa, the cars, the houses, todo se va a quedar. all of this will stay. ¿No es mejor hacer Isn't it better tesoros en el cielo? to make treasures in heaven? Si ya Dios nos dio, If God has hay given que us, hacer lo que nos dice. let's do what He says. Pero a veces cuesta seguir a Jesús sometimes- exactamente por esto. It takes too much. En verdad, hermano, todos. In reality, O si hay alguno aquí y estoy or if mal yo, there's one dígame, here, if pero I'm wrong, todos empezamos de cero. we all start from zero. Todos. All of us. ¿Quién llegó aquí a la casa de Who Dios came here to the house of God con $1,000,000? with $1 million, Con 2, 3 casas. with 2 or 3 houses, Con 1, 2, 3 carros. ¿Quién? 2 or 3 cars? Who? ¿Acaso no llegamos con las bolsas vacías, hermano? Did not we come with empty pockets? Dijo un hermano, Our brother said ni para el bus había. there wasn't for anything for the bus. Abría el refrigerador, hermano, ¿qué hay? No, pues The hay lo refrigerator mismo. will be ¿Qué es open. lo mismo? Nada. The same thing, nothing in there. Hermano, ahora hay. Now there is. Ahora hay. Now there is. Para hacer tesoros en el cielo. To make treasures in heaven. No para llenarse las bolsas y Not to fill up pesa your más de un lado y pockets. pesa del otro.
and it's heavy on one side and then it's heavy on the other, que estas cosas que ya that these Dios nos ha things dado that God has given us no nos impidan seguir a doesn't Jesús. imply to follow Jesus. Porque, hermano, si pesa más eso, If that weighs more, pues se va a quedar con ese peso. then you will stay with this weight. A veces si no se sabe administrar tanta riqueza, Sometimes, if the riches are not being es dañino administrated para uno. properly, Filipenses 3, Philippians 3, verso 13, 13. 14. Yo sé que no hemos llegado al punto todos, hermano, pero ahí vamos, ahí vamos. Dios quiere que lo sigamos a Él. God wants us to follow him, No que sigamos a un deportista, no que not sigamos to a un follow actor, sports or an actor, no que sigamos a alguien más que no not sea to follow Jesús. someone else that isn't Jesus. Dios quiere que lo sigamos a Él. God wants us to follow him. Cuando usted se dé cuenta que algo ya no está When bien you en su persona, realize that something is not well in your person, acuérdese de Isaías 53, lo que acabamos de remember leer. Isaiah 53. Porque a veces como, ¿no le ha pasado que a veces el alma se siente como que ya Sometimes hinchadita? The Y como soul gets que- discouraged. Ojalá y no, ¿verdad? Perhaps, I hope not. Pero hasta la forma de caminar cambia. But even the way we walk changes. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esta es otra traducción, hermano, y dice así: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. But I Olvido. concentrate in this. Olvido el pasado I forget the past. y fijo la mirada en lo que tengo por delante. And I see for what's forward. Y así And this, avanzo hasta llegar al final de la carrera I advance to finish, para recibir el premio to celestial receive the al, trophy al cual Dios nos llama for what God sends us por medio de Cristo Jesús. by Jesus Christ. Y por último, yo se lo leo, Filipenses 2, capítulo Lastly, 2, Philippians 2, chapter verso 2. 8 y 9. Jesús por su obediencia aquí en la 89. tierra, por hacer la voluntad del Padre en todo y obediente hasta la muerte de cruz, Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, a lo máximo, hermano, por su obediencia aquí en la tierra. By his obedience here on earth, Nosotros podemos hacer lo mismo. we can do the same. Y quizás en la mente le pase, pero Jesús era Dios, sí. Pero fue hombre también. Jesus was God, but he was also man. Y él también le llegaban pensamientos, And pero he los also rechazaba. had thoughts, but he Pensamientos malos. rejected them. Él también, hermano, ¿por qué cree que Dios nos entiende en todo? Why do you think Jesus understands us in Porque fue everything? tentado en todo. Because he was being tempted for everything. Si él no hubiera pasado algo, If no he nos pudiera wasn't comprender. going through anything, he wouldn't be able to comprehend us. Pero ejemplo mayor tenemos que es Jesús. But La we obediencia. have a greater example. No the hizo su obedience. voluntad. He didn't do his will. Cargó su cruz He carried his cross y siguió caminando y obedeciendo al and he Padre. kept walking and obeying his Father. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. And this is what we must do as a church, Y no ser de tiempos nada más, and not be just of seasons, sino todo el tiempo, todos and los not días. all the time, every day. Amén. Vamos a orar. Let's pray.